Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que hemos tenido de recibir esta inducción, de recibir estas clases, Padre, que nos ayudan a tener una idea, un concepto general de estos campos tan importantes para prepararnos en tu ministerio, Señor. Te alabamos por eso, porque nos das este privilegio. Ayúdanos, por favor, a seguir aprendiendo para que seamos obreros que usamos bien la palabra de Dios, de verdad, que somos instrumentos útiles en tus manos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como nuestro hermano Luis lo anunció, él estuvo hablando de la teología práctica hacia afuera, hacia el mundo, que debemos hacer, y en este caso hablamos de la apologética. Mi responsabilidad está hablar acerca de la teología práctica hacia adentro, es decir, hacia la iglesia. Y aquí es muy importante que consideremos el tema de la consejería bíblica. Un nombre que también es mejor anotar y que debe considerar es consejería noutética. Noutética viene de la palabra griega neuma, espíritu o viento, que se puede decir consejería bíblica o consejería espiritual, que es totalmente diferente a la psicología o la sociología o la psiquiatría. Por cierto, que una de las cosas que tiene la iglesia actual, la iglesia evangélica actual, es ese búsqueda con el deseo, vamos a llamarlo, de una buena motivación, de tener algo que decir. ¿A qué le decimos a alguien que tiene problemas existenciales, problemas matrimoniales, problemas a los solteros, que quiere un consejo? Y obviamente partimos de un temor de no querer decir algo incorrecto, de no querer decir algo que no le ayude a la persona. Y en ese deseo de querer hacer algo bien, son muchos los cristianos actuales que se abocan hacia la psicología. Pero una de las cosas que debemos entender acerca de esa disciplina es que, por ejemplo, no tiene más de 150 años de existencia la psicología como una disciplina que se estudia, mucho menos la sociología y además ciencias que estudian el comportamiento humano. Si nosotros partimos que para dar un consejo a alguien, para yo poder aconsejar a alguien, necesito definitivamente estar preparado en la psicología, o que para que se dé un consejo certero a una persona, alguien tuvo que haber ido a la universidad y estudiar psicología o los postulados que tú quieras, estaríamos diciendo que básicamente durante 18 siglos el Espíritu Santo dejó a la iglesia sin nada que decirle a la gente. Y bueno, y gracias a Dios que Freud apareció, ¿verdad? Que por cierto era ateo. Freud apareció, ¿verdad? Sistematizó con el psicoanálisis. Por cierto que el psicoanálisis de Freud ya está descartado por las mismas escuelas psicológicas. Y hay una serie ahora de escuelas o paradigmas o argumentos, escuelas que se utilizan para tratar de dar respuesta adecuada a los problemas del hombre. Entonces estaríamos diciendo que el Espíritu Santo nos dejó sin nada hasta que apareció el profeta Freud. Bueno, más allá, ¿verdad? Que hablemos mal acerca de esta disciplina, a veces es muy importante que recordemos lo que dice la Escritura. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos? Y aquí por eso el versículo que acabamos de leer acerca de la Escritura. La consejería noutética. La consejería es una disciplina teológica, por supuesto.
Y es tan importante, hermanos, que alguien dijo que sin la consejería en la iglesia, la vida espiritual decaería totalmente. Porque es teología práctica, es lo que vamos a aconsejar. Ahora, hay un aspecto. ¿Quiénes hacen consejería o quiénes pueden hacer consejería? Conscientes o no, intencional o no, todos. En todo momento estamos haciendo consejería bíblica, hermano. Llegan dos jovencitas, una le dice a su amiga, ay chama, me gusta un muchacho. Ay, ¿qué hermano es ese? No, es en la universidad. Lo que responda la amiga ahí ya es consejería bíblica. Bueno, depende de lo que le diga. ¿Tienes una foto para verlo? Es bello. Si viera cómo se viste. Exacto. Pero ahí ya se da un momento, aunque estas dos amigas no venían con el propósito de hablar algo así, pero ese momento ya es una sesión de consejería. Nosotros vamos a ver que en la Biblia, de hecho, reconoce eso. Pablo reconoce que todo cristiano en todo momento tiene la oportunidad de dar consejería. Puede ser consejo malo o obviamente lo que nuestra disciplina, consejería bíblica. La consejería entonces se realiza en todo momento, en cualquier lugar o en cualquier hora que una persona hable con otra, hablándole de sus dificultades, pecados o problemas, o sus anhelos, sus ambiciones. Cada vez que alguien le diga eso a otra persona, vamos a decirlo dentro de los cristianos, dentro de la iglesia. Cada vez que eso suceda, entonces eso es un momento para que se dé la consejería. Entonces aquí vemos la importancia. Puede que tú seas el pastor o no. Puedes que tengas ejerzas un liderazgo en la iglesia o no. Puedes que lo haces intencional o no, pero en todo momento se da la consejería. Ahora, la consejería nautética es la consejería que implica la confrontación cara a cara de una persona a otra. Vean la definición, es la confrontación cara a cara. Cuando hablo de la palabra confrontación, no le podemos dar el aspecto solo negativo, me lo voy a confrontar, no, sino cuando estamos conversando. ¿Qué implica una preocupación amorosa por él, con el fin de lograr cambios que Dios desea en su vida? La consejería nautética estoy hablando. Entonces, como le dije que en cualquier momento tu hermano, tu hermana, puedes estar en una sesión de consejería, quieras o no. Si alguien ya te comenta algo de su vida y necesitas decir algo, en ese momento se está dando la consejería. Nuestro deber es asegurarnos que yo ejerzo consejería nautética. Es decir, consejería bíblica. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer ahora la confrontación cara a cara y voy a mostrar preocupación amorosa por mi hermano o por mi hermana con el fin de lograr los cambios que Dios desea en su vida. No los cambios, obviamente, que yo quiero. Pues no, pero que te tienes que vestir así porque así me gusta más a mí. Eso no son las cosas que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Un entendimiento correcto de eso es lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 1:24. Pablo, el apóstol, le dijo a esta iglesia lo siguiente: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. La consejería nautética debe presuponer esta motivación dentro del que da el consejo. Hermanos, y una de las cosas que debe regir, por ejemplo, a pastores o a aquellos que ejerzan una función de liderazgo en la iglesia, no es que me enseñoree, yo no soy el dueño de tu vida ni de las personas, no es que me querramos enseñorear de ti, sino que somos unos colaboradores, unos servidores para vuestro gozo, para el verdadero gozo que se obtiene solamente cuando se honra a Dios con la vida. Y por eso el consejo nautético.
Esa palabra noutesis o noutético que le estamos diciendo tiene 3 elementos. Lleva la preocupación, la confrontación y el cambio. También es traducida en el Nuevo Testamento como advertencia. Cuando nosotros advertimos a una persona. 3 versículos nos pueden decir cuando Pablo usa este término noutético de qué es lo que se quiere decir. Primer versículo, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. El otro está en Romanos, capítulo 15, y el tercero está en Colosenses, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 4, Romanos, capítulo 15, y Colosenses, capítulo 3, versículo 16. El primero de Corintios, capítulo 4, dice lo siguiente. 4:14. Dice: no os escribo esto para avergonzaros, sino para ¿qué? Amonestaros como a hijos míos amados. Esa palabra que se usa allí, que se traduce como amonestación, es la palabra, o como que si Pablo estuviera diciendo, lo que quiero es hacer noutesis, amonestar. Pero miren que ese amonestar no es, quiero regañar a la gente, llegó el regañón, llegó la regañadora, la exhortadora. No, el amonestar es como a hijos míos amados. Pablo tenía una preocupación genuina, paterna, familiar, con respecto a una iglesia que es conocida en el Nuevo Testamento por no andar muy bien. Pero Pablo, su motivación detrás de su amonestación era ¿qué? El amor fraternal sincero. También Romanos capítulo 15, Pablo le dijo a esta iglesia que no conocía personalmente. En Romanos capítulo 15, versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis ¿qué? Amonestaros los unos a los otros. Aquí hay varios elementos de lo que he estado diciendo desde el principio. Pablo, como entendía que esta iglesia era una iglesia verdadera, una iglesia fundada por voluntad del Señor Jesucristo, Pablo no le dijo, bueno, pero los pastores de ustedes están llenos de todo conocimiento. No, él presupuso que la iglesia, obviamente bien enseñada por sus pastores, ellos estaban llenos de todo conocimiento y también de toda bondad. Conocimiento, bondad. Ortodoxia, ortopraxis, o en este caso ortopatía, sentimientos correctos. Conocimiento y sentimientos correctos que los llevaron a una conducta correcta. En este caso, amonestarse los unos a los otros. O sea, Pablo entendía que los cristianos en Roma podían ejercer consejería noutética para eso. Por lo tal, usted no necesita que el pastor le dé un cargo oficial, aunque pudiera en esta iglesia o en cualquier iglesia abrirse cierto ministerio donde la gente se le reconozca como un consejero oficial de la iglesia al cual se le puede acudir. Pero yo no necesito que me ordenen como un consejero en la iglesia para yo poder amonestar amorosamente a otro hermano. Es mi responsabilidad cristiana. Yo sé que los cristianos sufren mucho con esto de que sean reconocidos, de que me den un papel de liderazgo, que esto, lo otro, pero la verdad es que la Biblia no habla tanto de eso, sino que nosotros podemos funcionar dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, dar gloria a Dios mientras ejercemos lo que Dios nos manda hacer. Es como hablaba Luis del evangelismo. Bueno, hasta que el pastor no me ordene como el evangelista de la iglesia, no voy a predicar el evangelio entonces. No, pero el evangelismo nosotros lo que queremos, cuando usted quiere compartir el evangelio, usted no necesita que lo manden, usted lo comparte y ya. Para gloria de Dios. Y no necesita reconocimiento ni de la iglesia ni de nada. ¿Cierto? Así es. Que el Señor nos esté viendo compartiendo su palabra, para el que es verdaderamente un evangelista, eso es suficiente. Igual para el consejero noutético.
dice Pablo que todos podían amonestarse unos a otros. Y el tercer texto es Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en los pastores de la iglesia. No, dijo, a vosotros, en todos vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Esa palabra es neutesi o neutéticamente. Enséñense y aconséjense bíblicamente unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces tenemos que la consejería neutética es advertir, confrontar, amonestar y enseñar. Eso lo hace todo creyente. Lo puede hacer todo creyente. ¿Sí? ¿Está claro ese punto, hermano? Eso en primer lugar. En segundo lugar, aunque hemos dicho que es básicamente lo que debemos entender y que cualquiera lo puede hacer, la Biblia también habla de que la consejería neutética es una realidad, es una parte de la obra del ministerio cristiano. Es decir, si un pastor en sus funciones debe ser conocido, debe ser por su consejería. Y en este caso, obviamente, él es el principal. Cuando digo principal es porque el que tiene la responsabilidad sobre sus hombros, oficialmente hablando, no principal como primero y ustedes son los demás. ¿Me expliqué? ¿Me estoy explicando la idea? Entonces, el ministerio particularmente debe ir llevado, cargado de consejería neutética. Incluso, hermanos, la predicación es el pastor o el predicador de la iglesia aconsejando neutéticamente al pueblo de Dios. En este sentido, todos estamos involucrados en la consejería neutética. No estar en las predicaciones de la iglesia es rechazar la consejería. Inclusive, Pablo dice en Efesios que Dios puso ha puesto algunos ministerios en la iglesia para equipar al pueblo de Dios para que ellos cumplan la obra del ministerio. Usted ve entonces en la predicación, recibe las herramientas para que usted sea obviamente un medio para llevar eso a cuando usted tiene una dificultad, que ya sabe cómo el pastor, por ejemplo, habló sobre un problema, sobre un tema. Y usted entonces puede usar esas herramientas que le enseñaron cuando está en una consejería particular. La Biblia dice que el ministerio del apóstol Pablo es una confrontación neutética especialmente. En Colosenses 1:28 se nos dice esto acerca de lo que hacía Pablo. No lo tienen que buscar. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Esa palabra amonestando es consejería neutética. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El versículo no se refiere principalmente al ministerio público de Pablo, sino a su ministerio privado con individuos. La proclamación de Cristo por parte de Pablo involucraba confrontar a todo hombre neutéticamente. Pablo obviamente predicaba en asambleas grandes, eso lo dice Hechos, pero su ministerio también se desenvolvía principalmente en la consejería personal. Eso es lo mismo, eso es lo que dice Lucas. Aquí sí vamos a buscar Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 18. Dice, 18 al 21. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, como públicamente y por las casas. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, ¿cuándo? De noche y de día, no he cesado ¿de qué?
amonestar con lágrimas a cada uno. Una de las cosas, hermanos, que me ha sorprendido en mis años como pastor es cuando estoy hablando con una persona y después que estos hermanos me comparten su vida, hay una cuestión común y yo no sé por qué. Dicen, pastor, gracias. Pude hablar con usted o igual, pastor David me atendió. Yo tengo como 7 años de cristiano donde yo iba y nunca pude hablar con el pastor. Y digo, wow. Porque son personas que no son accesibles. Costaba poder conversar con ellos. Y algo que la Biblia habla es que su ministerio, principalmente la predicación y la consejería noutética. Pablo amonestaba, estaba disponible para las personas para aconsejarlos. Y él pudo decirle, cuando le tocó retirarse de la región de Macedonia, yo no he rehuido a amonestaros a cada uno de vosotros. O sea, no me rehusé. Por supuesto, si hubo alguien que se le pudo haber saltado, nunca fue de una forma consciente o intencional. Yo he hecho mi trabajo entre ustedes. Eso es lo que debe hacer todo ministro, todo pastor, de que por lo menos atendió a quienes el Señor le dispuso. Esa es otra cosa de la eclesiología. Por eso son la importancia de la iglesia local. Porque obviamente los pastores no son pastores de Latinoamérica, ni mucho menos de Venezuela, ¿verdad? Es una cosa que David y yo nos aprendimos temprano, gracias a Dios. Somos pastores, estoy hablando de él y de mí, de esta iglesia local. Por lo tanto, atendemos a los hermanos de esta iglesia local. Es decir, tienen una prioridad. Entonces Dios nos ha responsabilizado de conversar con los hermanos de esta iglesia local. No estoy diciendo que no atendemos a hermanos que no sean de esta iglesia local, pero si hermanos de esta iglesia local nos requieren, y a una persona, por lo general, pastor, mire, yo tengo un tío que y él no me escucha, usted pudiera hablar con él, yo no me rehúso, pero por lo general hay unos 5 o 10 hermanos de la iglesia local que si quieren hablar con uno le va a dar prioridad a los hermanos. Me explico lo que quiero decir. Esa es la importancia de que uno debe enfocarse en lo que Dios nos ha mandado. Y en cuanto a ti, hermano, si tú, o hermana, porque acuérdate que lo puedes hacer también, tú no eres la consejera noutética para las naciones, que a uno le gusta mucho ese título. Habla con los hermanos con que haces vida en la iglesia local. Conversa con ellos. Recibirás consejería noutética y tú tienes la responsabilidad de dar. Esto es teología práctica, hermano. Todo eso que estamos viendo, el conocimiento y la profundidad de Dios, para yo poderlo decir a mi querido hermano o hermana que tengo a mi lado. No para ser un youtuber, tú sabes. Hay mucha gente que le gusta eso. O bueno, ya es otra cosa. Yo tengo mi problema con los teólogos de Facebook y de las redes. Sigamos, no es el tema, ¿verdad? 3 elementos de la confrontación noutética, porque el tiempo va pasando. 3 elementos. El primero, hay una palabra que tiene que ver con esa consejería noutética, es didasco, una palabra griega bien conocida, que significa ¿qué? Lo que son maestros o profesores, enseñanza. La confrontación noutética es simplemente comunicación. Comunicación, dar a conocer información de una forma clara, comprensible y fácil de recordar. Como decía David al principio, los eruditos, si no se le entiende nada es porque ella es un erudito. Bueno, el trabajo de la teología práctica es hacer que esas cosas, esa información abstracta, pueda ser comunicada de una forma clara, comprensible y fácil de recordar. Para aconsejar a los hermanos. Si me permiten, esa es una de las cosas más difíciles que hay en la predicación, por ejemplo. Porque en la predicación, el pastor predicador responsable estudiará duramente
Pero a la hora de presentar, él va a dejar todos esos detalles en el escritorio y va a comunicar la información que recibió de forma clara, comprensible y fácil de recordar. Me pasé a homilética, ¿verdad? Pero esa es consejería bíblica, esa es consejería notética, bueno, todo está conectado. Entonces, la palabra didasco o enseñanza no implica o sugiere nada del receptor. Ojo con esto, miren, no implica nada del receptor, sino que se refiere únicamente a la actividad del que instruye. La persona, el receptor que recibe la enseñanza puede estar interesada o no, puede que esté pagando o no, puede que haya viajado, hecho un sacrificio por ello o no, pero la enseñanza debe recibirla. Aquí, hermanos, y en el pueblo de Dios cambian las cosas con el mundo, es que, no, bueno, es que no te permito hablar de eso. No, hermano, usted necesita ser confrontado nautéticamente. Yo necesito que usted me oiga sobre las cosas que tengo que decirle. Esa es una de las responsabilidades de estar en una iglesia local. Usted ha prometido ser vigilante de sus hermanos y se ha comprometido a aceptar la vigilancia, lo digo en el buen sentido, la supervisión, el discipulado de otros cristianos. Y eso implica de que un hermano, si necesita exhortarme, enseñarme, instruirme, hablarme, yo tengo la responsabilidad de escuchar, porque no tiene que ver ni siquiera tanto con su vida personal, tiene que ver con la enseñanza que es de las Escrituras. ¿Sí? No lo convenció, es así, hermano. Se da un consejo bíblico. En ese caso, entonces, no necesito ser el que le ha experimentado todo. Por supuesto, debe haber amor, empatía, todas esas cosas, pero voy a dar información. La noutexis también, no solamente enseñanza, sino que implica confrontación, implica necesidad de cambio. Una de las cosas que uno aprende en la consejería es que no es suficiente cuando que el cristiano reconozca, bueno, sí, es que yo tengo el pecado de la avaricia. Yo tengo el pecado de la avaricia, hermano. Soy avaricioso. Entonces, el hermano es sincero. No, pero es que no es necesario, no es suficiente ser sincero. Tiene que cambiar. Ok, hermano, tienes el pecado de la avaricia, me estás confesando tu pecado. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero si yo me quedo, no, yo tengo el pecado de la lujuria sexual. Y, hermano, soy sincero, yo tengo el pecado de la lujuria sexual. Y entonces, pero no te arrepientes de ese pecado, la Biblia dice, bueno, confróntalo. Y si no se arrepiente, busca un testigo. Y si no se arrepiente con el testigo, entonces velo a la iglesia. Y si no quiere cambiar, entonces tenlo como gentil y publicano. Hay confrontación auténtica. Tú no puedes simplemente reconocer que tienes un pecado. Eso hay algo increíble a veces, como, hermano, ya va, pero no, que vine fue para decírtelo. No, pero tú no puedes seguir viviendo así. No puedes vivir así ya. ¿Me explico? Yo necesito confrontarlo nautéticamente, que es el cambio que Dios requiere sobre él. Ojo, los cambios que Dios requiere, no los míos. No los míos, mis convicciones. Yo pudiera usar, o esta persona pudiera usar, si por la gracia de Dios él ve algo que en mi vida ha sido útil, que él pudiera usarlo como referencia. Ok, eso es otra cosa. Pero las cosas personales no tienen que ser, no son ni siquiera la base de buen consejo. Ay, como yo sí luché contra ese pecado y yo sí. No, esa no es la razón por la cual el otro hermano debe cambiar. La razón es, Cristo murió por ese pecado que el cual has caído y Él te ha liberado según Romanos capítulo 6. De tal manera que Él no debe reinar sobre ti. Ahora tú debes aplicar la santificación. Y eso, la razón ya es la Biblia. No, yo sí pude, hermano. Si yo puedo, usted puede. No, eso no es un consejo bíblico. ¿Sí?
También la neutesis implica los medios verbales. Enseñanza, medios verbales. Si es verdad que se dice un ejemplo arrastra más que 1000 palabras, ¿cierto? Bueno, pero en la confrontación neutética es medios verbales. No te puedo hablar otra vez del ejemplo. Su meta es enderezar al individuo, cambiando sus normas de comportamiento para que se conforme a la norma bíblica. Un ejemplo bíblico de confrontación neutética. Recuerda a Natán yendo a David. Les pone el caso y ya David, sí, bueno, eso es un crimen lo que está haciendo ese hombre. Es exacto. Bueno, ese eres tú. Jehová ha dicho que te arrepientas y todo eso. Ha remitido tu pecado. En cuanto a esa enseñanza o ese episodio de Natán confrontando neutéticamente a David, si ustedes se dan cuenta o analizan, todo lo que hace Natán es ponerlo con la ley de Dios. Porque David no solamente evidentemente pecó adulterando, que ya violó la ley de Dios, no solamente pecó en exponer a Usa, ¿cierto? Urías, Usa fue el otro que murió. A Urías, al esposo de Betsabé, poniéndolo para que muriera, sino que también falló con la ley de Dios con respecto a la ley del extranjero. Urías era eteo, no era israelita. Entonces David no trató al extranjero como le mandaba Dios y después tomó a su mujer o la codició. David había violado una serie de leyes del Señor. El episodio está no solamente para enseñarnos lo evidente que es el adulterio y todas esas cosas o el asesinato, sino más bien para enseñarle a los lectores de que ni siquiera el rey de Israel estaba por encima de la ley divina y que él iba a pagar. Si ese episodio se aplica en la iglesia actual, ni el pastor, ni los hijos del pastor, nadie está por encima de la ley divina, todos deben acatarla. Confrontación neutética. Un ejemplo de lo que no es, o un mal ejemplo, también de un líder de Israel, Elí, con sus 2 hijos, Ofni y Fines, o Finés, como dicen algunos. Dios le dice a Samuel en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 13 al 15, le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios hizo culpable a Elí del pecado de los hijos. Y el punto de que lo hizo culpable es porque no estorbó el pecado de los hijos. Hermanos, una gran responsabilidad que tenemos unos a otros, los padres con los hijos y los hermanos, nuestra responsabilidad entre hermanos. Porque si una persona se llama cristiana, lleva el nombre de Dios sobre su cabeza, no tiene la libertad de comportarse como quiera. No, tú te le debes a alguien y debe ser confrontado. Y cuando no lo confrontamos, Dios va a juzgar a esa persona por su pecado y al que no lo confrontó también. ¿Cómo es posible que tú viste lo que hacía y no lo confrontaste? Consejería neutética. Dije enseñanza, medios verbales y por último amor, la cualidad cristiana motivadora por excelencia. Como dijo Pablo, no escribo esto para avergonzaros, y yo no te estoy confrontando para avergonzarte, hermano, sino para amonestarte como hijo amado. El motivo detrás de la confrontación neutética siempre es el confrontado. Para esto, hermano, ya quedan muy pocos minutos. ¿Cómo entonces vamos a hacer la confrontación neutética? Bueno, vamos a ir a estudiar en la escuela de psicología. La Biblia dice que la escritura es suficiente. Comparen estos 2 versículos. Con esto o esta comparación vamos a finalizar. Según de Timoteo 3:16, que lo leímos al principio. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 16.
y Colosenses capítulo 1. Según de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ¿cuál es el fin de esa instrucción para lo cual la escritura es apropiada? ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es la utilidad de usar la escritura? Según Pablo aquí a Timoteo, tiene un propósito de hacer el hombre perfecto. La palabra perfecto aquí debe entenderse como maduro, para hacer madurar al hombre de Dios, ¿sí? Para hacerlo completo, ¿sí? Esa es la utilidad que de la escritura, ¿cierto? Compare ese concepto con lo que dice Colosenses 1, versículo 28. Pablo en su ministerio decía, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar, ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? ¿Cuál era entonces? ¿Cuál era el ministerio, el enfoque del apóstol Pablo? Anunciando a Cristo a la gente, hacerlos perfectos o hacerlos maduros o hacerlos completos. ¿Qué medio instrumental utilizaba Pablo para eso? A Timoteo lo dijo: la escritura es suficiente para ese fin. Ella es suficiente para presentar perfecto a todos los hombres, al hombre de Dios. Por lo tanto, hermanos, aunque no conozcas textos de psicología o no hayas ido a la escuela de psicología, quiero decirte que tú y yo tenemos en nuestras manos la bendita palabra de Dios, la cual es suficiente para llevar a cabo el ministerio de la consejería noutética. Usted no necesita entonces una especialización en psicología, sino conocer la palabra de Dios. Un cristiano con la palabra de Dios bien conocida y bien aplicada está más equipado que todos los psicólogos del mundo para dar consejería uno a uno en la privacidad del hogar, en un rincón de la iglesia, sin el reconocimiento tal vez de la gente, pero dándole gloria a Dios. De aquí entonces la importancia de prepararnos con estos cursos de inducción y con el año que viene, con el favor de Dios, prepararnos un poco más. El punto no es simplemente acumular conocimiento, que es importante, sino llevarlo a la práctica correcta. Y al final, bueno, pero yo no sé, hermano, hasta el momento no tengo ganas de ir a la selva a ser misionero, ni de formar una iglesia, o una dama, pero yo no voy a ser pastora. No, está bien, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Porque si eso no cuenta con nosotros. Pero a la hora de que una hermana se siente contigo y me quiero divorciar, o fui violada, o me acaban de diagnosticar cáncer, o todos esos problemas existenciales verdaderos, entonces tú tengas la herramienta suficiente, hermano, hermana querida, hermano, esto dice la Biblia, y glorificar a Dios en eso, hermano. Entonces, preparémonos en la Escritura. En la Escritura dice la palabra del Salmo 19 que la ley es perfecta y convierte el alma. La ley del Señor es perfecta, completa, adecuada, suficiente para dar conversión al alma tribulada. Hemos hablado mucho de confrontación, amonestación, pero también para la consolación. Último versículo, y ya ahora sí terminamos. Le había dicho 2. Perdóneme por favor, pero para solamente reforzar este último punto, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 4.
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A través de la enseñanza adecuada, apropiada y útil, hermanos, de la Escritura, usted puede entregar también consolación y esperanza a los hermanos atribulados. Tan necesario, tan necesario. Que el Señor nos ayude entonces a que realmente todas estas cosas del conocimiento, de profundizar, de leer, de aprender, de crecer, sean cada vez nos den mayor capacidad, sí, gloria a Dios, pero al final de cuentas con el propósito de llevarlo a la práctica. Y eso aún cuando me siento, cuando voy en el taxi con mi hermano, cuando nos vamos y vamos caminando para la casa, ya yo puedo estar ejerciendo la obra del ministerio allí. Amén. Y por supuesto, más todavía si alguien tiene un ministerio o el Señor lo llama el día de mañana. Gracias, Señor.